Buenas noches, esta es una edición especial de Telefe Noticias. Se renunció el ministro de Economía Jorge Remes Lenikov, quien había asumido su cargo en enero pasado. El fracaso en el Congreso en el tratamiento de la ley de bonos para terminar con el famoso corralito habría precipitado su caída. Telefe Noticias está en condiciones de afirmar que otros 2 ministros renunciaron al Gabinete Nacional y su renuncia fue aceptada. En consecuencia, los ministros que renunciaron hasta el momento son Jorge Remes Lenikov, como lo informábamos, que ahora es ex ministro de Economía, Jorge Capitanich, ex jefe de gabinete, e Ignacio de Mendiguren, ex ministro de la Producción. En la quinta presidencial de Olivos, el presidente Eduardo Duhalde se reúne en estos momentos con gobernadores y legisladores del Partido Justicialista. Allí se encuentra Rodolfo Barili. Rodolfo, ¿cuáles son las últimas novedades allí? Omar, Milva, en estos momentos se está definiendo el futuro político y económico del país. Aquí, en la Quinta de Olivos, donde el presidente Eduardo Duhalde intenta conformar su comité o gabinete federal. Está reunido al menos con 9 gobernadores del PJ. La ausencia más notoria es la de José Manuel de la Sota. Afuera, los manifestantes, partidos de izquierda y vecinos, siguen insistiendo con el lema de que se vayan todos. Nos vamos ahora al Congreso porque en las afueras del Parlamento la gente sigue muy de cerca los cambios en el gobierno. Frente al Palacio Legislativo está Alejandro Istúriz. Alejandro. Gran cantidad de adolescentes, de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires hace algunos minutos llegaron a esta esquina y ya está colmando casi la mitad de la plaza de los 2 congresos, casi hasta el monumento, podemos decir, hay estudiantes. Es mucha calma lo que hay hasta este momento aquí, como fue todo el día, no hubo ningún tipo de incidentes, pero se ha llenado prácticamente la esquina de Rivadavia, Entre Ríos, de estudiantes junto a los partidos políticos que estuvieron en las últimas horas. Vamos a ver qué ocurre dentro del Congreso. Hay novedades en el interior. Sergio De Caro está ahí. Mientras el mismo Congreso que le dijo no al plan Bonex está elaborando ahora un plan alternativo, el presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, en diálogo con la prensa hace minutos, avaló la continuidad de Eduardo Duhalde hasta el 2003. El presidente Duhalde ha sido elegido para completar un mandato. Nos parece que este es un gobierno de transición y que debe completar el mandato. Pero usted acaba de hablar de medidas para salir del corralito. Sin embargo, los senadores justicialistas van a tratar ahora un plan antigoteo para frenar la salida de fondos del sistema. Bueno, eso es una de las medidas para evitar lo que está pasando hoy con los amparos. Hay que ir a una solución de fondo, que puede ser un plan Bonex o otra cosa, que proteja más los intereses de los ahorristas, pero también nos permitan tener un sistema financiero. El radicalismo no... La principal causa de la renuncia de Jorge Remes Lenikov, el rechazo legislativo al plan bono impulsado por el gobierno nacional. Se trata del desencadenante, el proyecto que nunca se convirtió en ley. El denominado Plan Bonex 2, que tenía como eje la emisión de 2 bonos, uno a 10 años para los plazos fijos en dólares y otro a 5 años para los depósitos en pesos, marcó el final de Remes Lenikov. La iniciativa, que no llegó a ser tratada en el Congreso, nació ante la necesidad de frenar la sangría de fondos del corralito a partir de los amparos judiciales. La idea del gobierno era canjear los 42.000 millones de pesos atrapados en el sistema financiero. La norma incluía modificaciones en el SER para créditos hipotecarios y alquileres y la conformación de un banco federal con cabecera en el Banco Nación y el Vice. La presión de los ahorristas y el no rotundo de senadores y diputados precipitaron la caída. Como lo anticipamos en Olivos, en estos momentos se define la nueva realidad económica y política de la Argentina. Allí están puestas todas las miradas. Rodolfo Barili continúa en este lugar. Rodolfo, sabemos del hermetismo absoluto que hubo durante toda la jornada, pero ¿hay algún tipo de trascendidos de los encuentros que se realizan en este momento? El más fuerte es el nombre, Alieto Guadani, para el Ministerio de Economía. Hay a quienes aseguran desde el dualdismo que incluso ya habría aceptado, pero dicen, claro, hay que esperar a ver qué ocurre en la reunión con los gobernadores. Y el peso de los gobernadores es fundamental. No podemos olvidar ni distraernos de que aquí también hay dirimiéndose una interna del partido del gobierno, de justicialismo. El peso de los gobernadores podemos verlo, por ejemplo, en la supuesta partida de Gabrieli, del Ministerio del Interior.
pero por el apoyo de los gobernadores, cuando era uno de los nombres que ya había partido del viejo gabinete, finalmente quedará en el nuevo gabinete, en este gabinete federal, pero quizá en otro puesto. Lo cierto es que si hablamos de internas del PJ, se dirimen ya hasta públicamente. Alicia Leme, gobernadora de San Luis, dijo que no venía a brindar ningún tipo de apoyo, que lo que quería era internas. Mejor dicho, elecciones ya. Tenemos que pedir al presidente que convoque elecciones y que el pueblo argentino elija legítimamente con el voto a la autoridad. Dejémosla. Que está ingresando en este momento con la quinta. Lo cierto es que observamos, apenas hay algún tipo de movimiento, los manifestantes del MST, el Polo Obrero, Izquierda Unida y otros partidos y vecinos que han llegado hasta aquí y que se han abalanzado para golpear e insultar a cada auto con vidrio polarizados que llegaba a este lugar. Cada vez decimos que hay algún tipo de movimiento, algún automóvil que pasa, o se corre o se entreabre la puerta principal aquí de la calle Villate, en la Quinta de Olivos, comienzan las corridas. Pero si hablamos de materia económica y de la partida de el ya ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenikov, tenemos que decir que hoy la suerte de su plan Bonex 2, desde muy temprano en el Congreso Nacional, ya estaba definida. Era un proyecto, como ya le dicen algunos legisladores, un proyecto muerto desde la mañana. La Cámara Alta vacía, un solitario taquígrafo esperando la sesión que no comenzaría nunca y los periodistas aguardando por declaraciones de nadie. 20 horas antes, los últimos dichos auguraban dilaciones. Era una ley muy ambiciosa, con muchos puntos que necesitan más tiempo para profundizarla y estudiarla, por lo tanto queremos tomarnos unos días. Reuniones y más reuniones no terminaron en nada. En la Cámara de Diputados, los legisladores brillaron por su ausencia, y hasta algunos empleados jugaron por un rato a ocupar las bancas que sus representantes dejaban vacías. Mientras los ojos del país miraban a este recinto, el lugar respondía con silencio. La oposición ayer decía que no eran ellos solos los que debían responderle a la sociedad. Creemos que los bancos no pueden sustraerse livianamente de sus responsabilidades actuales. El radicalismo había prometido quórum, pero hoy no hizo falta. Las puertas del Congreso se cerraban a los llamados del gobierno. Y comienzan los movimientos y quizá en algún tipo de instantes tendremos las primeras imágenes que se le podrán dar a la prensa de lo que es esta hermética reunión de Duhalde, de la que participan los gobernadores del PJ, legisladores del mismo partido y también representantes de las dos CGT. Hay que tener en cuenta que sobre la oposición, sobre el radicalismo, se encuentra reunido en Parque Norte y se espera que tome algún tipo de decisión que será comunicada al presidente Eduardo Duhalde por boca del propio expresidente de la Nación y actual senador Raúl Alfonsín. Eso sí, eso será para más tarde. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la gente sigue muy de cerca los cambios en el gobierno. Frente al Palacio Legislativo está Alejandro Istúriz. Alejandro, hace muchas horas que la gente permanece en este lugar. Parece que no hay intención de retirarse, ¿verdad? En absoluto, y desde la mañana el pedido es uno solo, que renuncien todos y que devuelvan los depósitos. Hay gente que está desde las 8 de la mañana. Usted llegó muy temprano y todavía tiene fuerzas para seguir estando aquí. La voy a seguir teniendo por mis nietos y por todo el pueblo argentino que queremos una patria tranquila, feliz, limpia. Yo en mis hombros tengo una bandera nada más y una cacerola que para hacer ruido para que me oigan. Señores senadores, señores diputados, no queremos al señor Duhalde, no que cambió de diputados, que cambiaron todo. Que se vaya Duhalde, la cabeza de Duhalde queremos que se vaya. Muy bien, esta es la sensación generalizada. Además, algunos nos contaron que han venido en el día de ayer, además con lluvia, no solamente hoy estuvieron aquí. Señor, ¿cuál es la sensación que usted tiene cuando ve que la gente sale a la calle a pedir esto que está pidiendo? Mira, estoy muy contento porque el pueblo de una vez por todas dijo basta a este gobierno de facto que ha violado el derecho de propiedad. No hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica. Por eso yo lo que le solicito a Duhalde en el día de hoy, que renuncie y convoque a elecciones de manera urgente.
Aquí hay gente que hoy nos decía muy temprano, es la sexta vez que nos meten la mano en el bolsillo. La sensación realmente es de malestar, de incertidumbre. ¿Cómo ve el futuro, señor? Muy negro, demasiado negro, porque entiendo que los políticos no entienden el mensaje del pueblo. El pueblo ya se lo dijo clarito, no, que se vayan todos. No podemos soportar más políticos corruptos ni ladrones y que nos mientan todos los días. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La situación hasta este momento fue de tranquilidad, va a seguir siendo así. Esta es la voluntad de la gente, protestar con todo el derecho que tienen, pero bajo ningún punto de vista quieren que haya incidentes ni enfrentarse con la policía. Este proceso puede haber comenzado hace unas horas cuando los legisladores se convirtieron en los nuevos acorralados. Legisladores intentando escabullirse entre la confusión de la tarde, muchos de ellos escoltados por la policía. Así la gente ayer le hizo sentir a diputados y senadores su más enérgico repudio. Afuera del recinto los ahorristas estaban al acecho. Atemorizados, Eduardo Menem, Raúl Alfonsín y Miguel Ángel Toma, entre otros, tuvieron que esperar su turno para salir, fuertemente custodiados. Mabel Müller, un incondicional del presidente Dualde, debió escapar en un patrullero. A las 23, la policía había logrado establecer un salvoconducto sobre la calle Combate de los Pozos, que permitió el final de jornada de los empleados, quienes esperaban hace horas poder regresar a sus casas. Lorenzo Pepe y Marcelo López Arias se atrevieron a caminar por la vereda, pero rápido subieron a autos oficiales. A partir de las 4 de la tarde, el Congreso había quedado acorralado. ¿Por qué lo corren? Vengo seguro yo, flaco. Para los pocos que se animaban a salir del recinto, cualquier excusa era válida para no ser confundidos con un legislador. Las puertas del Palacio Legislativo mostraron un contrato social quebrado. Adentro, tras el vallado policial, intentaban consensuar una ley. Afuera, la consideraban el robo más grande de la historia. Son muchas las dudas respecto a las reglas económicas que regirán a partir de este momento, si es que ya se puede hablar de nuevas reglas económicas. Osvaldo Granados, ¿se puede hablar de nuevas reglas? Se puede hablar de lo que puede pasar, aún teniendo en cuenta que Alito Guadañi dijo sí, pero falta el apoyo político es fundamental. Sin duda, ahora la gente piensa cosas, por ejemplo, los bonos, el gran tema que hizo a la caída del exministro. Yo no creo que saquen un plan Bonex, yo creo que a esta altura lo que van a llevar de las 42 hojas que llevaba el plan Bonex, van a llevar 2 solamente. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una segunda instancia judicial para los amparos judiciales. Para los amparos, en lugar de llevarte la plata en forma inmediata, te van a decir, bueno, está bien, usted tiene que apelar, se puede apelar y usted va a una segunda instancia. Esta segunda instancia va a demorar varios meses la salida de la plata de los bancos. Te van a decir, la plata es suya, está su nombre, está en el banco pero está embargada, usted no se la puede llevar, porque se puede apelar y va a llevar tiempo. Entonces vos ganás tiempo, lo que quiere es ganar tiempo. Y Remenikov intentó todo esto, pero sin apoyo político es imposible. ¿Sabés cómo son los ministros de Economía? El tema es el hoy? apoyo político, está claro. Los ministros de Economía hoy son como los directores técnicos de fútbol. Cuando se pierden varios partidos, los primeros que se van son ellos, ¿no? En lugar de echar 11 jugadores, echás al director técnico, que es más fácil. Osvaldo, otro gran tema. El dólar. ¿Se puede hablar de un dólar libre, flotante? El FMI exige una condición que parece que no se puede dar. Sí, a lo mejor van a convencerse, pero van a anclar el dólar. Están equivocados los que ponen que se va a poner una nueva convertibilidad. Esto no es una nueva convertibilidad, muchachos. Es otra cosa totalmente diferente. Acá se va a anclar el dólar, como pasó muchísimas veces en la República Argentina, y se va a anclar alto. El dólar seguramente va a estar 3-1, 3-1, eso podría, allí, por ese lado lo van a fijar. Y además le van a aplicar retenciones a todas las exportaciones agropecuarias y también a las exportaciones de petróleo. También. Ahora viene el nuevo ministro. Vamos a ver quién es Alito Guadañi. Mientras tanto, la crisis acabó sin duda con la gestión del ministro de Economía. A los 53 años, Jorge Remeslenikov había echado por tierra la convertibilidad después de 10 años y también avaló la devaluación. Hoy por hoy, y forzado por el fracaso de sus medidas, debió abandonar el Palacio de Hacienda. Vamos a mantener las condiciones de la moneda de origen. No hay ningún desagio
Jorge Remeslenikov no pudo con la crisis. Su proyecto, el Plan Bono, que tuvo que impulsar como la única alternativa para frenar la sangría del Corralito, precipitó su caída. Fueron casi 4 meses al frente del Palacio de Hacienda. Lejos del neoliberalismo, se trata de uno de los primeros economistas en avalar en su momento la idea de una tercera moneda y el principal impulsor de la especificación. Siempre que uno toma medidas económicas, debe buscar mantener el bienestar general y los equilibrios entre todos los sectores. A los 53 años, casado y con 3 hijos, el hombre fuerte del gobierno de Duhalde, el que lo acompañó durante 7 años en la provincia de Buenos Aires, sostuvo en su momento que la convertibilidad estaba agotada y que la devaluación era inevitable. Este es el puntapié inicial para cambiar la política económica a partir de una situación absolutamente crítica. Exdiputado nacional, enemigo acérrimo de la dolarización y con línea directa en los organismos internacionales, el ahora exministro aceptó las exigencias del Fondo Monetario en busca de un acuerdo. Un estrecho vínculo que lentamente comenzó a desgastar su relación política con el presidente. Hoy abandona el cargo por el que peleó en los últimos años. Y entre las dudas que se plantean es ¿quién se hace cargo de economía, Osvaldo? El que se haga cargo de economía se tiene que hacer cargo, pero con apoyo político. Sin apoyo político va a durar muy poco. Porque los ministros de Economía están como la película de Tormenta Perfecta. Están en ese barquito y las olas tienen más o menos 200 metros. Es muy complicado. Cuando a Reutemann le dijeron, ¿usted se haría cargo del poder? ¿Saben qué dijo Reutemann? Muy sencillo. Dijo, sí, pero con 7 millones de votos detrás. Para hacer un cambio drástico aquí, con apoyo, necesito 7 millones de votos. No que me voten 40 o 50 diputados y algunos senadores. Con votos yo puedo hacer un cambio económico drástico y nadie me puede decir nada. Pero así todo el mundo te cuestiona y te dice que se vayan todos. La duda está planteada, Osvaldo, pero se habla de Alieto Guadañi como candidato a suceder a Remeslenikov. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es Alieto Guadañi? Vamos a verlo. Alieto Guadañi, doctor en Economía, director del Instituto Torcuato Di Tella, ex embajador en Brasil, ex secretario de Industria y Comercio, actual secretario de Energía y Minería. Alieto Guadañi es un hombre del sector financiero, pero muy vinculado al Mercosur cuando fue embajador en Brasil. Así que tenemos un hombre muy del Mercosur y muy poco apegado al NAFTA o a la dolarización. Entonces es un cambio, ¿o no? Sí, muy sutil. Tampoco drástico, muy sutil. Te digo, en este momento hay muy pocas posibilidades, muy poco margen de maniobra. ¿Qué pasará con la ley de quiebras? ¿Qué pasará con la ley de subversión económica que se estaba hablando tanto? Bueno, eso está colgado con un pincel. Y te digo sinceramente, falta el apoyo político. ¿Está el apoyo político? ¿La interna del justicialismo lo va a arrastrar también a Alieto Guadañi dentro del gobierno? ¿Hay margen o hay que llamar a elecciones? Todos son demasiadas preguntas y pocas respuestas. Demasiadas, seguimos. También la pregunta es, ¿qué pasará con Eduardo Duhalde, presidente de la Nación? De la euforia a la desesperanza. Así transcurrieron los casi 4 meses de gestión de Eduardo Duhalde. La coyuntura económica y social apremia su mandato minuto a minuto. Sin embargo, quienes conocen de cerca al presidente aseguran que no será sencillo que Duhalde deje su cargo. El que depositó dólares recibirá dólares. Esa era la frase que la gente quería escuchar y Duhalde la pronunció apenas asumió. La declaración apaciguó las cacerolas, pero no le quitó al primer mandatario enemigos. La Corte Suprema dio después vía libre a los amparos contra el Corralito y los bancos empezaron un goteo de fondos que los pondría al borde de la desaparición. El jefe de Estado entonces puso freno a su optimismo. ¿Se equivocó en prometer dólares? Sí, realmente yo asumí y en 24 horas antes no estaba enterado que iba a ser presidente. Me dijeron que estaban los dólares, no estaban, se lo habían llevado. Esas palabras comenzaban a aguar la fiesta que Duhalde había preparado para el 9 de julio cuando, según el mandatario, se terminaría la recesión en la Argentina. Pronto los ahorristas coparon las calles para exigir lo que le correspondía y las protestas sociales reaparecieron, dormidas desde los últimos días de diciembre último. Con el fondo soltándole de a poco la mano, Duhalde jugó una de sus últimas fichas a los bonos, queriendo satisfacer a la gente, pero procurando no lastimar a los bancos. El Congreso le dijo no. Bueno, habrá supongo que abrir los bancos y que sea lo que Dios quiera. Abatido,
Duhalde se desentendía de su capacidad de mando. En su círculo íntimo confían en que seguirá en la Casa Rosada, no ya por mandato divino, sino aferrado al lugar que siempre ambicionó ocupar y no piensa abandonar fácilmente. La banda presidencial al doctor Eduardo Alberto Duhalde. El Congreso de la Nación vuelve a ser testigo del reclamo del pueblo argentino. Allí continuamos en vivo. Está Alejandro Isturiz con la gente que permanece en este lugar. Alejandro. Sí, gran cantidad de gente, decíamos hace instantes, muchos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de las carreras sociales y artes. A nuestra izquierda, y casi podemos decir a un costado del monumento de la Plaza de los Dos Congresos, se están reuniendo las asambleas barriales. Este fue el lugar de encuentro. Aquí decidieron encontrarse hoy, no solo para seguir el temario que siguen habitualmente todas las semanas, sino para sumarse a la gran cantidad de manifestantes que, a pesar de las horas transcurridas, siguen en esta esquina del Congreso de la Nación. Como ustedes habrán podido observar, la cantidad de gente ya está ocupando prácticamente la totalidad de la Plaza de los Dos Congresos. El Ministerio de Economía es otro de los epicentros de la información. Allí se encuentra Fernando Eiris. Fernando, adelante. Desde las 4 de la tarde, el ahora ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenikov, se encuentra reunido con su vice, o su ex vice, Jorge Todesca, y con sus colaboradores más íntimos. Lenikov está analizando las consecuencias políticas y económicas de su renuncia. Hace poco tiempo, pocos minutos, una alta fuente del Ministerio de Economía confirmó que ya hay contactos con el Fondo Monetario Internacional y con la delegación que este organismo tiene aquí en Buenos Aires. Informaciones extraoficiales dicen que los miembros del fondo se encuentran azorados debido a la situación económica, política y social que se vive hoy en la República Argentina. La economía por un lado, pero también la situación política es la gran pregunta que se está haciendo la sociedad argentina en este momento. Estamos con el licenciado Ricardo Rubié, sociólogo. Buenas noches, licenciado. Se sabe que ningún plan económico puede seguir adelante si no tiene apoyo político. ¿Cuál es el panorama político que se vislumbra en la Argentina ahora? Bueno, el panorama político que viene planteándose ya desde hace bastante tiempo y que es el escenario de crisis recurrente frente a una situación económica muy complicada, muy compleja y que requiere de un gran poder político. El problema que tenemos, que lo tuvimos con De la Rúa en la última etapa, con Rodríguez Sá y lo seguimos teniendo, es el problema de que la estructura de poder que se establece no es suficientemente sólida como para poder enfrentar la crisis. Lo que requiere esta crisis, que es muy profunda y es inédita, es de un gran liderazgo político y de una base, de una estructura que sostenga ese liderazgo y que plantee una alternativa, porque de todas maneras la salida de la crisis obviamente no son salidas fáciles, son dolorosas, se toma el camino A o se toma el camino B. Licenciado, ¿la falta de apoyo político hizo caer entonces a Remes Lenikov? Sin duda, y el hecho de que no hubiera resultados. Hoy, más allá de que indudablemente la población está planteando como principal demanda el tema de la transparencia y la crítica a la corrupción de la dirigencia política, me atrevo a decir que ese hoy no es el principal problema de la Argentina. El principal problema hoy de la dirigencia política no es la corrupción, es la eficacia. Realmente, si le pudiera responder con eficacia y conseguir algún resultado, el problema de la corrupción seguiría siendo un problema, pero pasaría claramente un segundo plano. Licenciado, brevemente, ¿es importante un nombre en la economía, un nombre fuerte o un contexto político que lo apoye ahora? En la Argentina lo que hace falta este es un sistema presidencialista. Lo dijimos con De la Rúa, lo dijimos con Rodríguez Sá y lo seguimos diciendo ahora. Lo que hace falta es un presidente. Lo que hace falta es un líder. Hoy le toca a Duhalde manejar una crisis indudablemente muy compleja, pero también es una oportunidad. Y lo que necesita la Argentina, aunque esto parezca retórico, pero es así, es una epopeya. Y alguien que conduzca esa epopeya, por el cual el presidente en un sistema presidencialista y frente a las actuales circunstancias tiene que entregar, yo diría, sin exagerar, prácticamente su vida en el ejercicio de la presidencia. Porque hay que salir de la crisis y se necesita liderazgo político. Muchas gracias. En la quinta presidencial de Olivos continúa el encuentro de Duhalde con los gobernadores y legisladores justicialistas. Hay una importante cantidad de gente que permanece afuera como esperando una respuesta o una información concreta. Rodolfo Barili, ¿ya hay algo concreto? Aún no, lo que hay sí son las primeras imágenes de esta reunión. Se permitió a los medios de prensa acceder a imágenes que muestran a los principales gobernadores, Reutemann, De la Sota. Se encuentra también el pampeano Marín, el salteño Romero, los principales gobernadores flanqueando
el gobernador bonaerense al doctor Eduardo Duhalde. Ahí vemos a De la Sota, a quien se le había ofrecido supuestamente la jefatura de gabinete. Allí Rodolfo Daer, las dos CGT, Moyano, Daer, Cavalieri y Lescano. Entre los ministros que hay está Ginés García, Capitanich y Gabrieli, con, según las versiones, distintas suertes entre su permanencia o no en el futuro gabinete federal que pretende armar el doctor Eduardo Duhalde. Y a modo de comentario, uno de los correderos de pasillos que comienzan a circular en este lugar y que tiene que ver, para ampliar la información que daba recién Osvaldo Granados. Alieto Guadani se asegura que ha aceptado ser ministro de Economía. Decíamos, lo poníamos en potencial, que hay que esperar la reacción de este fuerte grupo de gobernadores, que si bien van a ser la única garantía de poder real y respaldo de Eduardo Duhalde, tienen algunas divisiones, pero entre las cosas positivas que ha conseguido se destaca, por ejemplo, la presencia de Marín y Romero, que son hombres que responden al menemismo, que son cercanos al expresidente Carlos Saúl Menem. Pero decíamos recién de Guadani, una de las frases que se le atribuyen cuando se reunió y habló con el ya exministro Remes Lenikov: yo no voy a ser, dijo, el ministro de Economía de la hiperinflación, y puso algunos puntos y algunas condiciones que van a ser debatidas en esta reunión para hacerse cargo, sí, del Ministerio de Economía. Por ahora, todo desde aquí, hay que esperar definiciones para una reunión que dicen promete ser hasta altas horas de la noche. Y precisamente con la espera de las definiciones ya también llegaron las primeras repercusiones y opiniones políticas respecto de la situación social y económica que se vive en este momento en Argentina. Por ejemplo, la del expresidente Carlos Saúl Menem. Que evitar efectivamente la fragmentación, como termina de decir, del poder político. Para esto hace falta un fuerte liderazgo, una conducción que nos devuelva la posibilidad de gobernar, porque no hay gobernabilidad en este momento, y cuando no hay gobernabilidad hay anarquía y hay caos. ¿Cuál ha sido la causa de todo esto? El famoso, primero empezamos con el blindaje, una medida que evidentemente no dio resultado. Después hablamos del megacanje, que tampoco respondió a las expectativas de la gente. Y como si esto fuera poco, la confiscación de los bienes, la violación del derecho de propiedad mediante el fatídico corralito. Hay que empezar por salir del corralito, y para eso el diálogo. Hay que conversar con los titulares de los bancos internacionales que están operando en Argentina, y además un acuerdo profundo, estratégico, con los Estados Unidos, que nos abra la posibilidad de una respuesta contundente. Yo preferiría que terminemos con el mandato de Duhalde cuando corresponde y llamar a elecciones en ese momento, que está establecido constitucionalmente. Otro punto de vista, el del diputado de Autodeterminación y Libertad, Luis